Perfecto. Vamos a hablar con el señor Jorge Alemán, ustedes lo ven allí en pantalla, psicoanalista, escritor, ensayista, pensador, amigo de la casa también. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Es un gusto hablar con vos. ¿Cómo te Bueno, va? lo mismo digo y te pido disculpas porque ¿qué hora es allí donde estás? Suelo prescindir en estos momentos de este tipo de Son preguntas las sobre 5 la de voz. la mañana, Jorge, Son las digámoslo. 5 de la mañana, sí, Sí. pero tengo mañana un día suave, un día tranquilo. Bueno. A ver, yo arrancaba el programa hablando un poco de este contexto y lo comparaba con un escenario de devastación. Uno podría decir, bueno, no está todo devastado, pero quizás sí ha cambiado un poco la forma en la cual convivíamos con eso que nos rodeaba, ¿no? Hoy el mundo tiene otra fisonomía. ¿Cómo estás pensando este momento, Jorge? Bueno, como un desastre, Mm, es decir, es verdad, has usado la metáfora de la novela de la carretera, que la escuché atentamente y que era muy pertinente. Hay un momento en donde el hijo le pregunta al padre, pero ¿nosotros somos los buenos o no? Y ahí es donde está la cuestión esta, claro. donde se anuda la ética con el amor. Esto es un desastre porque el capitalismo se caracteriza por predecir las catástrofes, pero no las puede impedir. Esto hace años que estaba previsto y no pudo tomarse ninguna decisión que cambiara esa dirección. Hay otras catástrofes ya anunciadas que tampoco se van a impedir. Eso es lo que, por un lado, podemos llamar una voluntad de poder, la capacidad que tiene el capitalismo de reproducirse a través de las catástrofes. Ujú. Pero a la vez, esta catástrofe en particular, que no la habíamos vivido nunca, no la pueden dominar. La voluntad de poder, por ahora, no puede con ella. Es Jorge, decir, sí. a cada rato aparecen señales. En fin, este es el desastre. Ujú. Jorge, el rol del Estado en todo esto, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, ha aparecido claramente lo que llamamos aquí entre los amigos un deseo de Estado, en la medida en que el Estado sea susceptible de ser articulado a la comunidad, porque el Estado como tal, como digamos mero factor burocrático y administrativo, no sirve. Es decir, lo interesante es volver a revincular, si se quiere, algo que hace tiempo que el neoliberalismo destruyó, que es el nexo entre el Estado y la comunidad. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, es lo que el presidente ha intentado, es decir, transformar al Estado en algo que se vuelva también custodio de la comunidad en una situación Ujú. en donde hay que hacer, como diría Kant, un uso público de la razón, es decir, mostrar que aunque las medidas puedan tener, como siempre son las medidas disciplinarias, una apariencia coercitiva, se hace en nombre del bien común. Ujú. Jorge, hay un concepto que leí en los últimos días de Thomas Piketty, el economista francés, que dice que en algún momento el estado de bienestar que surge después de la posguerra, que surge en la posguerra, es de alguna manera un subproducto de la herida narcisista o de la herida simbólica que había tenido el sistema económico con esas guerras. ¿Vos ves que algo así puede pasar ahora, que lo que venga sea mejor sencillamente porque lo que teníamos de alguna manera sufrió una herida simbólica? No estoy seguro de eso, conozco esa tesis porque no es solo de Piketty, pero tanto el New Deal como el estado de bienestar son productos efectivamente del factor guerra. Sin la destrucción esa previa, que también hizo aparecer a los grandes hombres, a los grandes jefes de Estado, a los organismos internacionales, en fin, ahora no hay ni grandes hombres, no porque no existan en lo concreto, la estructura no da para Churchill, Lenin o Perón, Ujú. ni tampoco hay grandes organismos internacionales, están todos en crisis permanentes de legitimidad. Es decir, hay todo el tiempo una constante crisis de representación, de legitimidad. Por lo tanto, puede haber una sensibilidad con respecto a lo que estás diciendo, Julián, de Sí. un nuevo estado de bienestar, una nueva refundación social del Estado, una manera distinta de concebir la distribución del ingreso y de la riqueza. Esto está todo el tiempo, digamos, discutiéndose de distintas maneras. Lo que hoy en tu programa has estado discutiendo en distintos registros está por todas partes.
Lo que me pregunto es qué tipo de sujeto histórico, porque sin eso, cuando digo sujeto histórico no hablo de algo unificado, hablo de algo heterogéneo, donde concurre el feminismo, los Sí. trabajadores, en fin, sectores que verdaderamente ya no pueden sostenerse en un mundo como el que propone el neoliberalismo. No sé si va a aparecer la fuerza material de ese sujeto histórico para concretar esa transformación. Es decir, el malestar no es suficiente, el anhelo tampoco. Sí. Tiene que aparecer, digamos, una relación de nuevo ética con la política, en donde las cuestiones de la justicia y la igualdad adquieran, digamos, una dimensión distinta de la que han tenido hasta ahora. Es interesante lo que estás planteando. Me quedo pensando en eso, ¿no? Que siempre un poco la salida empieza a ser en forma reiterada el elemento de lo ético, ¿no? Como que está ahí al El final de elemento de lo todo. ético, Sí, efectivamente, Julián, por ejemplo, el otro día este joven negro que asesinan sí. dice en un momento que no puede respirar, llama a su madre y realmente el planeta se vuelve como un coro, como una caja de resonancia del no puedo respirar, Ujú. porque la pandemia, el coronavirus, uno de sus síntomas Tenés es que razón. Es muy notable y, eso. y el no puedo respirar ha llevado a que la estatua de Cristóbal Colón esté pintarrajeada, que en Barcelona, que está en el centro, ahora pongan una autocrítica, que en Andalucía directamente la expulsen, que en Inglaterra se tiren al río cientos de estatuas de próceres con pasados esclavistas. En fin, eso muestra, digamos, una reverberación, un Sí. circuito que es apasionante. Ujú. Pero ahí falta un poco un pasito que tiene que ver con lo que Lenin mismo desarrollaba en su famosa pregunta ¿qué hacer? ¿No? Que es cómo se constituye una fuerza material que es capaz de transformar el estado de cosas cuando ya no hay ninguna imagen sobre eso, porque Ujú. ahora ya no está ni el socialismo ni el Sí. comunismo, ahora sería una invención radical de la historia, un modo de también aprender de los errores que se cometieron con las experiencias socialistas reales. Jorge, la verdad que te agradezco mucho el contacto y te quiero hacer la última consulta. Vos hablabas un poco de nuestro lugar en todo esto, ¿no? Y digo, ¿cuál es la mirada que nos cabe a los sujetos, a aquellos? Yo hablaba de la condición humana, digo, cambia la condición humana, cambia nuestra mirada de nosotros mismos en este contexto, ¿nos reconocemos como cómplices de esto que está pasando? Es difícil que eso ocurra, dado que hasta ahora el ser humano ha demostrado que no aprende mucho de la historia. Pero Ujú. de lo que no tengo dudas en relación a lo que habías dicho al comienzo de tu programa, Sí. es que la próxima gran transformación política, si la llega a ver, pasa previamente también por la transformación de cada uno. Que no hay una transformación colectiva que de algún modo no toque el núcleo ético de cada sujeto. Jorge, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo el contacto. No, a vos te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un programa donde varios elementos, fíjense ustedes que han dado vuelta, lo consignaba recién Jorge Alemán, han estado presentes de alguna manera o de otra a través de distintos registros y se han solapado en algún punto y siempre el elemento que está detrás es el elemento de lo ético. Tanto en el caso Vicentín, en el caso del espionaje, cuando uno piensa en un elemento que puede romper con todo, no hay ninguna duda que es el elemento de la ética, que es lo que está bien por encima de todas las cosas. Yo me despido, nos reencontramos el próximo miércoles a las 11 de la noche aquí en C5N.